El mundo de la animación es todo un nicho que ha ido cambiando conforme pasan los años. Se puede decir que la época donde se desarrolla un proyecto afecta directamente al resultado. No solo hablamos de las limitaciones técnicas o la ideología, más bien nos referimos al contexto donde se intenta vender una animación. Durante estos últimos 20 años hemos visto cómo los proyectos animados han cambiado sus estándares e intentan apelar a cierto público. Uno de los casos más evidentes es de la industria del anime. Actualmente esta se trata de un sector bastante podrido a muchos niveles. Sobreexplotación laboral de los animadores, series de mala calidad, sobresaturación del mercado, tropos y clichés que arruinan la experiencia del espectador promedio, y un claro estancamiento en el tipo de historias que se cuentan en el medio. Historias como Cowboy Bebop o Serial Experiments Lane ya no tienen cabida en la industria del anime moderno. Ahora lo que reina son los isekais, las waifus con proporciones y atributos irreales y los momentos de fanservice. Esto parece como la crítica genérica al anime y sí lo es, pero nuestro objetivo no es presentar los puntos obvios de por qué la calidad del anime actual está en decadencia, sino exponer al culpable del malestar de la industria. Y sí, no es nada más que Neo Genesis Evangelion, pero como uno de los más grandes clásicos del anime pudo echar a perder este nicho, siendo que ha inspirado otras grandes obras y le abrió las puertas a otros grandes proyectos. Bueno, ese es nuestro objetivo con este video, indagar cómo una obra tan extravagante fue malinterpretada y corrompida por la cultura otaku. Pónganse cómodos porque esta es la historia de cómo Evangelion arruinó la industria del anime. Para entender un poco más del peso que esta obra y cómo fue que revolucionó toda una industria, tenemos que hablar de su intención y quién fue el que la creó. Así es, para entender esta historia tenemos que entender un poco la historia de Hideaki Anno. La vida del actual director y animador fue como la de cualquier otro joven japonés de la década de los 60, solo que él se vería influenciado por todo este nuevo movimiento de la industria de la animación japonesa, presentando desde muy joven aptitudes para contar y dirigir historias, pero no fue hasta 1983 que iniciaría formalmente su vida como animador, trabajando en varios proyectos importantes de la época. Esto le dio el suficiente renombre y capital para cofundar una nueva casa animadora, siendo Gainax el nombre que recibiría esta empresa. En un principio Hideaki puso todo su empeño y alma en crear sus primeras obras originales, obras que le valieron del reconocimiento de varios artistas pero no del público general, siendo que en sus inicios Gainax se las vio bastante negras para poder generar ingresos de sus animes. Esto afectó de tal manera a Hideaki que lo puso en un estado grave de depresión por no más de 4 años, tiempo donde su presencia en la casa animadora era mínima. Si bien la productora estaba en problemas y necesitaba de la ayuda de su fundador, esta rehuía de las responsabilidades debido al dolor que le generaba ver el lugar de su fracaso, pero al cabo del tiempo vio que no podría ir por siempre y que tenía que enfrentarse a aquellas adversidades para poder avanzar. ¿Le suena algo parecido? Así es, Evangelion no es nada más que la carta donde su creador expresa sus sentimientos, la forma en la que el animador decidió avanzar. Esto se vio especialmente en la caracterización de los personajes y el problema principal de la franquicia, pero justo en esto vamos a indagar. Dando paso a lo que es la obra en sí, tenemos una serie bastante diferente a lo que nos esperaríamos de un típico anime, y más cuando se hablaba del género de mechas, un género que se caracterizaba más que nada de sus impresionantes batallas contra otros robots o bestias gigantes, y poco más se arriesgaban a exponer. Hasta este punto de la historia, ningún anime episódico de este hilo había indagado en los pensamientos y sentimientos de los personajes, y se puede decir que este fue el punto más importante a la hora de hablar del éxito de Evangelion. Se puede explorar un personaje sin una historia de por medio, pero no se puede explorar una historia si no se tiene un personaje. Esta frase puede describir a la perfección a este anime, pues si bien en el conflicto principal de la lucha interminable de la humanidad contra los ángeles, los diseños de los Evas, la banda sonora impresionante y la animación tan espectacular para un anime, son claros factores que influenciaron al éxito de la serie. La verdad es que nada de esto fuese trascendental sin sus personajes. Tomemos por ejemplo a Shinji, con las mismas intenciones de un isekai. Shinji está ahí para que el espectador se sienta identificado y tenga un punto para reflejarse en la obra, pero a diferencia de este género, Shinji es un personaje más complejo que actúa como cualquiera de nosotros, si nos pusiera una carga tan pesada como la de salvar a la humanidad. De la misma manera, su conflicto principal es superar el miedo que le provoca ser herido por los demás, y dejar de huir a sus problemas. Este es un claro mensaje de Hideaki hacia la cultura otaku de la época, siendo que muchos se resguardaban en el confort de las series de anime, y en sus personajes para huir de la realidad que los acomplejaba, pero
Pero como ven, parece que este mensaje fracasó en todos los aspectos, pero no nos adelantemos. Rei y Asuka son otros personajes que representan muy bien este punto, ya que se trata de los personajes más populares de toda la franquicia, más que el mismo protagonista, y si bien sus diseños y la forma en que afectan la trama de la serie son factores determinantes, la verdad es que sus personalidades es la característica con la que el espectador puede encariñarse con ellos. Por un lado tenemos a Rei, que representa una clara crítica a la figura de la mujer japonesa, callada, sumisa y dispuesta a hacer todo con tal de complacer a Ikari. Vaya que una vez que terminas de ver la serie te das cuenta que al principio no es más que un producto sin alma, pero conforme pasan los episodios vemos cómo el personaje crece y comienza a tener una visión del mundo más amplia, todo gracias a Shinji, y vemos cómo pasa de ser una simple excusa para tener un personaje sumiso y atractivo para el público otaku promedio, a ser un personaje con individualidad que toma sus propias decisiones. De igual forma pasa con Asuka, pero de manera diferente. Vemos a una niña que en todo momento quiere actuar como una adulta y vemos cómo se topa una y otra vez con la realidad. Y una vez que la situación la supera, vemos cómo es que su mayor virtud, su actitud tan arrogante y orgullosa, se quiebra para mostrarnos que detrás de toda esta fachada se oculta una niña atemorizada por la realidad. Evangelion tiene muchas interpretaciones, pero una de las más evidentes es mostrar al espectador que huir o no encarar los problemas solo traerá más dolor. Pero como mencionamos en un video anterior, tú no tienes control sobre qué interpretación le van a dar los espectadores. Y aquí es donde nos topamos con uno de los problemas graves que tiene la obra, y es la mala interpretación de sus personajes. Verán, nosotros no somos psicólogos o tenemos algún conocimiento especializado en la materia, y al igual que nosotros la mayoría de los consumidores del anime no la tiene, así que cuando te pones a indagar del por qué te gusta tal personaje, te vas a topar con una barrera que representa este conocimiento, así que no puedes decir con exactitud por qué el personaje te llama tanto la atención, así que solo te puedes aferrar a los aspectos más superficiales, como una frase que repite mucho como es el anda vaca de Asuka, un conflicto que se presenta como el principal como todas las veces que Shinji huye, una actitud característica como la indiferencia y sumisión de Rei, o simplemente por su diseño. Y si bien es cierto que hay personas que en verdad adoran a estos personajes por estos aspectos, la verdad es que la gran mayoría les agrada por los conflictos por los que pasan y cómo es que los afrontan. Pero como dijimos, la mayoría de nosotros no somos tan críticos como para descifrar por qué es que nos agradó tanto un personaje, y esta es la raíz del gran problema que aqueja a la industria. Como dijimos, Evangelion fue el anime que revolucionó la industria por completo. Vaya que muchos lo consideran como el Jesucristo del anime, ya que se suele referir a las etapas de la animación japonesa como el antes de Eva y el después. Y es que una vez que la serie llegó a su fin, las casas animadoras comenzaron a replantarse la forma de hacer historias. Evangelion demostró que no era necesario estar atado a un manga para poder triunfar en el mercado de los animes transmitidos en televisión, pues antes había muy poco margen para presentar una serie tan experimental y profunda. Fue así que se abrieron las puertas a obras más progresistas que nunca hubiéramos imaginado. Hablamos de clásicos de la talla de Cowboy Bebop o Serial Experiment Lane, pero este nuevo movimiento también trajo aquel mal que ha estado envenenando a la industria, y hablamos de los arquetipos. Si bien las casas animadoras tomaron a Eva como el referente para sus propias obras experimentales, la verdad es que muchas otras más la tomaron como el claro ejemplo que necesitaban personajes atractivos, característicos y de los cuales pudiesen apoyarse para sobreexplotar su imagen. Es así como comenzaron a surgir las primeras tsundere a partir de la figura de Asuka. Hablamos de personajes con una actitud fría, distante o incluso agresiva hacia el demás elenco de personajes, y que poco a poco al pasar de los episodios vemos que detrás de esta fachada hay una persona cálida y sensible. Esto describe bastante bien a la piloto de la unidad 02, pero en el caso de Asuka ella sí tiene motivos para comportarse así, ya que hablamos de un personaje que tuvo una infancia trágica y desde muy pequeña tuvo que comenzar a cuidarse sola, debido a que todos los adultos en que ella confiaba le fallaron de alguna forma. Su personalidad no es nada más que un reflejo de sus traumas y problemas personales, pero poco a poco fuimos viendo cómo la industria del anime comenzaba a llenarse de este tipo de personajes con la misma actitud. Si bien no está mal utilizar este recurso, lo malo está en que muchas de estas obras ni siquiera justificaban esta conducta, dejándonos con personajes vacíos que solo servían para atraer al público otaku que les gustaba Asuka. Es por eso que mencionamos lo de conocer a fondo el por qué nos agradaron tanto estos personajes, ya que si el consumidor promedio de anime fuese un poco más crítico con este tipo de cosas, no habría la necesidad de crear estos arquetipos vacíos que van envenenando la industria. Asimismo, podríamos ejemplificar a los kuderes, que representan a los personajes tipo Rei. Simplemente la cultura otaku y la industria del anime malinterpretó el mensaje de Evangelion, siendo que el mismo Hideaki se ha pronunciado al respecto, argumentando que su obra tenía el fin de entretener y hasta cierto punto criticar varios aspectos de esta cultura, pero las personas lo tomaron como un objeto de dependencia y lo tergiversaron al punto de que Eva se transformó en todo de lo que intentaba concientizar. Poco a
poco Hidekai se fue resignado a esta verdad, ya que era imposible ganarle a la cultura otaku en cuanto a gustos, y mucho menos a la industria que estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa con tal de que sus ventas incrementen. A pesar de esto, este no fue el único desastre que provocó la serie, pues a nivel empresarial también tuvo un impacto significativo. Hace rato mencionamos que Gainax en sus inicios no estaba pasando por sus mejores momentos, económicamente hablando, pues se trataba de un estudio independiente que no se podía dar el lujo de seguir el modelo de financiación de aquel entonces. Verán, antes de Evangelion, la forma de hacer una serie era muy diferente, siendo que los estudios de animación eran los encargados de dirigir la industria, pues estos eran los que tomaban la decisión de presentar ante las televisoras los proyectos que tenían en mente para adaptarse como anime, ya sea una adaptación de un manga o en rarísimas ocasiones una serie original. La televisora aceptaba la propuesta y era la encargada de conseguir a los patrocinadores que financiaran el proyecto y serían expuestos a través de comerciales. Era un modelo que le permitía al estudio animador tener más libertad creativa, pues eran parte de los inversores que pusieron dinero para crear la serie, y aparte que los derechos de la obra se quedaban con el estudio y no con la televisora o alguna empresa, así que Gainax no tenía recursos como para poder solventar este modelo, así que idearon una solución que a día de hoy es la forma en que se maneja el mundo del anime, la alianza comercial entre varias empresas que financian un proyecto animado. Hablamos que la televisora, los patrocinadores, la editorial, los encargados de la publicidad y distribución, y los productores de mercancía, son los que ahora ponen el dinero para crear la serie. Este modelo les funcionó bastante bien a Gainax, ya que podían hacer su obra invirtiendo poco o nada de dinero, y el resultado sería prácticamente el mismo. Lo malo fueron los problemas que este modelo acarrearía con el paso de los años, ya que, como mencionamos, los derechos de distribución y regalías ya no les pertenecían a los animadores, ahora eran los hombres de negocios los que generaban ingresos. De igual forma, las empresas comenzaron a ver a esta industria como un mercado explotable e inició la época moderna donde los animes transmitidos cada año superan los 2 dígitos. Así que se puede decir que EVA es el responsable directo de la sobresaturación de animes en el mercado, y eso trajo otra consecuencia, que los animadores ya no controlaban la dirección creativa y sus obras se viesen manchadas con personajes arquetípicos, los típicos clichés de los monitos chinos y fanservice, muchos fanservice, pues si tu serie no tiene esto es posible que no le guste al público otaku, y si no le gusta a los otakus es probable que no genere los ingresos estimados, así que este mundo se convirtió más en un tema de dinero que en generar grandes historias. Ya para concluir con esta reflexión, podemos decir que Evangelion como tal no causó el deterioro de la industria del anime. Es más, es una obra que nos invita a reflexionar acerca de cómo es que utilizamos este medio para escapar de nuestros problemas, y cómo el consumismo otaku es un mal que acaba con la esencia de la industria. Pero este mismo consumismo fue el que le hizo que EVA transformara para mal y para siempre al mundo del anime. Simplemente una verdadera lástima.